Hermanos, hoy terminamos entonces este modelo de oración y lo que aprendemos en resumen es que es propio o es apropiado terminar nuestra oración con una alabanza. Comenzamos en la oración reconociendo quién es Dios, Padre nuestro. Y ahora terminamos la oración admirando a Dios con la expectativa de recibir una respuesta de su parte. Y la manera en que llegamos a este final es, en primer lugar, que esta es una palabra importante, con la palabra ¿por qué? Esta es una pequeña palabra en griego, una conjunción, se pronuncia hoti o hati. Y la idea es, hermanos, que esto nos habla de una causa, o podríamos hablar que la función de esa conjunción en la sintaxis de esa frase es causal. ¿Y qué significa que tenga una función causal? Esto es clave aquí, porque esa pequeña palabra nos ayuda a entender toda la oración. Con esta frase estamos diciendo cuál es la confianza que tenemos para pedir todo lo que hemos dicho en el Padre Nuestro. ¿Cuál es la razón que tenemos para pedir todo lo que hemos pedido en el Padre Nuestro? Y descubrimos, esa pequeña palabra, entendemos mejor la relación, que la razón que tenemos para hacer estas peticiones y la confianza que tenemos al acercarnos a Dios tiene que ver con el hecho de que de Dios es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Qué nos mueve y nos alienta entonces para hacer las peticiones que encontramos en el Padre Nuestro? Esas tres cosas, que de Dios es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Este tema del reino ya lo habíamos visto en esa segunda petición en la que decimos, venga tu reino, venga tu reino, pero ahora lo utilizamos como un motivo por el que estamos pidiendo eso. En otras palabras, como de Dios es el reino, podemos pedir que su reino venga aquí. Dios es el rey, su reino es universal y es lógico que pidamos la bendición de aquel que lo posee y lo gobierna todo. En otras palabras, la primera razón por la que oramos según este modelo, voy a resumir así, es que Dios tiene toda autoridad. Toda autoridad. Lo veíamos hoy en la meditación en Josué. ¿Cuál era la confianza de Josué al pedir que el sol y la luna se detuvieran? Bueno, que Dios tiene la autoridad como para gobernar sobre los cuerpos celestes y la tierra. Y vamos aquí, hermanos, al primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, en donde hay una frase muy parecida a la que encontramos en estas palabras en la oración. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, nos lo dice de esta manera. Una oración de David, la alabanza con motivo del momento en el que habían reunido los materiales para la construcción del templo. David dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y eso es lo que encontramos aquí entonces, que la razón para pedir de esta manera, para alabar, es que Dios tiene toda autoridad. Él es el creador de los cielos y de la tierra y por tanto le pertenecen. Pero también se nos habla en la oración, en esta última parte, se nos dice que de Dios es
el poder. ¿Y qué es el poder? El poder es la capacidad para hacer algo. ¿Qué clase de poder ejerce Dios? ¿Cómo llamamos al atributo de Dios cuando nos referimos a su poder? Omnipotencia, toda potencia, todo poder. Dios puede hacer todo lo que es conforme a su santa voluntad. Dicho de otra manera, nuestro motivo para pedir lo que encontramos en el Padre Nuestro, o uno de esos motivos, es que Él es el único que tiene toda capacidad. Y un texto que nos ayuda a observar esto es Génesis capítulo 18, versículo 14, parte del momento en el que Dios le da la promesa a Abraham y a Sara de que tendrían un hijo, siendo Abraham casi de 100 años y Sara su mujer, una mujer estéril. El Señor confrontando a Sara, porque Sara se había reído cuando escuchó de la promesa, pensando yo soy estéril y Abraham ya es mayor. Dios le dice en el versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios le dice, esto se va a cumplir. Y con esa pregunta retórica Dios está expresando que para Él no hay cosa que sea difícil. Imagínense, hermanos, con la clase de poder que Dios tiene, ¿cuánto poder tendría que ejercer, por ejemplo, para mover un monte? O, digamos, para abrir el Mar Rojo. Bueno, podríamos distinguir la forma en la que nosotros vemos ese poder desplegada. Pero si estamos hablando de omnipotencia, Dios no requiere ningún esfuerzo. Lo mismo es una cosa que la otra. No hay manera de que podamos agotar ese poder. Entonces nos acercamos a Dios también en la oración porque confesamos en esta última parte que Dios es el único que puede hacer estas cosas por las que pedimos en la oración. No solo que tiene toda autoridad para hacerlo porque de Él es el reino, sino que también tiene toda la capacidad, todo el poder para responder a nuestra oración. Pero en tercer lugar, encontramos también en esta otra parte del motivo que de Dios es la gloria, de Dios es la gloria. Reconociendo que la gloria es de Dios, lo estamos alabando al momento de orar. Estamos confesando que a Dios le pertenece todo el honor. Y esa es la razón, hermanos, por la que insistimos en que oramos al único Dios verdadero. Por eso Cristo dice en la oración, Padre nuestro. No hay otro Dios. No se nos manda en las Escrituras a orar a los santos o a orar a la Virgen. Se nos manda una y otra vez a orar a Dios. ¿Por qué? Porque de Dios es la gloria por todos los siglos. En otras palabras, Dios tiene todo el honor. Todo el honor. Por último, esa frase que nos dice por todos los siglos resalta que las tres cosas que mencionamos aquí son realidades eternas, son cosas que permanecen para siempre. Y encontramos una última palabra aquí, la palabra amén. ¿Para qué se utiliza el amén? Primero a los Corintios, el apóstol Pablo, al estar hablando de las manifestaciones de algunos dones, nos dice que si alguien no entiende nuestro lenguaje y está oyendo nuestra acción de gracias, no va a poder decir amén a lo que estamos diciendo. Parte de la idea del amén en la congregación es que cuando alguien dice algo que es conforme a la palabra de Dios y con lo que nuestro corazón resuena, es la manera en la que expresamos, hermanos, que deseamos que eso sea hecho,
que estamos de acuerdo con lo que se está diciendo. Pero piensen en esto. No solo decimos amén cuando estamos en la congregación. Yo creo que todos ustedes dicen amén cuando terminan su oración. ¿Pero por qué si no hay nadie que los escuche? O al menos no hay otra persona, un ser humano, que los escuche. Hermanos, porque con esto estamos confesando la confianza que tenemos en Dios y el deseo de que nuestra oración sea respondida. Así lo dijo el puritano William Perkins. Él dice: tal como hemos implorado estas cosas de tus manos, oh Señor, también creemos que por amor a Cristo, tú, a tu buen tiempo, nos las concederás. Esa es una paráfrasis de lo que significa amén. Estamos diciendo: Señor, yo confío en que tú vas a responder a esta oración. Señor, yo confío en tus promesas. Señor, yo sé que tú me escuchas, y expresamos nuestra fe y nuestro deseo de esa manera. Con eso terminamos de ver todas las palabras que tenemos en el Padre Nuestro, pero ahora pensemos en las aplicaciones. En primer lugar, los motivos más altos de nuestra confianza para pedir, según lo que encontramos en este modelo, están enraizados en Dios, no en nosotros. En la oración decimos mucho de quién es Dios y quiénes somos nosotros, y tal como en un reino se buscaría el favor y la respuesta positiva de parte del rey, así en el reino de Dios nuestras peticiones se centran en quién es nuestro rey y cuál es su carácter. Piensen en qué cosas apelaría un vasallo para pedirle algo al rey, para pedir un favor. Quizá una palabra del rey. Tú, oh rey, has dicho, has ordenado este decreto, no pido algo diferente de lo que tú has dicho. O quizás al carácter de ese rey. Tú, oh rey, eres magnánimo, eres bondadoso, eres generoso y has hecho bien con tus siervos, y por eso pido, etcétera, etcétera. Algo similar ocurre en la oración, hermanos. Esos motivos por los que podemos pedir con confianza de que vamos a recibir una respuesta no están en nosotros, no están en nuestro carácter. No nos acercamos diciendo: Señor, mira qué bien me he portado, me merezco una respuesta. Nos acercamos diciendo: Dios, tú eres nuestro Padre, por ejemplo, todo lo que hemos visto en la oración. Dios, tú eres el Rey. Dios, tu nombre es santo y queremos que de la misma forma sea santificado en este mundo, etcétera, etcétera. Pero la oración tiene entonces un motivo teocéntrico. Lo voy a poner por acá. En nuestras aplicaciones, la oración tiene un motivo teocéntrico, centrado en Dios. En segundo lugar, la oración no solo consiste en peticiones, y eso está claro por esta frase. La oración también consiste en alabanza. Quizá la mayoría de ustedes conoce esa división, que hay peticiones, en la oración hay peticiones, en la oración hay acción de gracias, en la oración hay adoración o hay alabanza, en la oración hay intercesión. Es una idea similar a eso. No solo peticiones, las 6 peticiones que hemos visto, también hay momentos en nuestra oración para alabar a Dios, para reconocer quién es Él. Entonces, no solo petición, también hay alabanza. Y eso concuerda, hermanos, con otros textos en la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, dice estas palabras, versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, nuestra oración hay momentos no solo para pedir, sino para alabar, para agradecer, para reconocer a nuestro Dios. En tercer lugar, hermanos, si podemos resumir 2 cosas
de las que debemos estar convencidos en nuestra oración, y así lo argumenta Perkins, es del poder y de la voluntad de Dios. ¿Qué es a lo que se apega o en qué se coloca nuestra fe en el momento en que estamos orando? El poder y la voluntad de Dios. ¿Cuál es la idea? Su poder, como lo vemos en las palabras, porque tuyo es el reino y el poder. Estamos confiando en que Dios puede hacer las cosas que estamos pidiendo. Por eso estamos orando. Pero también estamos confiando en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dicho en el prefacio que Él es nuestro Padre Celestial. ¿Y a qué motivo estamos apelando aquí? Que queremos su gloria. Queremos que Él sea glorificado. Y como Él, hermanos, se glorifica en la respuesta a nuestras oraciones, podemos confiar de que Dios va a escuchar nuestra oración, una oración que busca traer gloria a su nombre. Esas son las dos cosas en las que, en resumen, debemos estar convencidos al momento de orar. El poder que Dios tiene para responder, pero también la voluntad que Dios tiene para contestar nuestra oración. En cuarto lugar, esa última frase, cuando decimos que de Él es la gloria por todos los siglos, nos enseña a pedir para la gloria de Dios pero también atribuir la gloria a Dios cuando recibimos una respuesta de su parte. En primer lugar, cuando digo debemos pedir las cosas para la gloria de Dios, me refiero a que nuestro motivo en la oración no es nuestro deleite o el mero alivio de una aflicción que podamos tener. Todo lo que pidamos debe considerar la gloria de Dios, la fama de su nombre, su honor. Pero al mismo tiempo, debemos atribuir la gloria a Dios cuando nos responde. Hermanos, porque podemos orar y Dios nos puede responder. Y hay un peligro en ese momento. El peligro es no darle la gloria a Dios, no darle las gracias a Dios, pensar que quizás en realidad no fue tanto una respuesta a la oración, sino algo que nosotros tenemos. Quizás nuestra habilidad, quizás nuestra capacidad, quizás nuestro currículum, si alguien está buscando trabajo, y no darle la gloria a Dios en ese momento. Esta frase nos recuerda eso, que sea que estemos pidiendo o sea que recibamos una respuesta, la gloria es de Dios por todos los siglos. Además, aquí ya casi terminamos, pensando en ese amén que vemos al final de la oración. El amén nos enseña que debemos esperar en las promesas de Dios y luchar contra la incredulidad en la oración. Esperar en las promesas, luchar contra la incredulidad. Al final, esperar y luchar. Esperar en las promesas en Dios y luchar contra la incredulidad. Vean cómo el salmista en el Salmo 42 nos habla de la espera. Salmo 42, versículo 11. El salmista lo dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si ampliáramos lo que ese amén significa, bien podríamos poner esas palabras del Salmo 42, 11. Estamos esperando en Dios, estamos anhelando el momento en que su respuesta llegue. Pero también luchar contra la incredulidad. Es parte de lo que demostramos con esa frase, como lo dijo aquel hombre en el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo
24, cuando dice, creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Eso es lo que expresamos, hermanos, con ese amén. Y es interesante notar que lo decimos aun cuando nuestra fe pueda ser débil, aun cuando estamos en un momento muy, muy difícil, de mucha opresión, que nos cuesta orar, aún en ese momento podemos decir amén, reflejando y confesando delante de Dios, Señor, yo espero en tu promesa y quiero luchar contra esa incredulidad que se opone a ti. Por último, hermanos, con esto terminamos nuestro estudio. William Perkins dice que debemos aprender a referir cada necesidad y cada deseo de gracia a las 6 peticiones que hemos encontrado en el Padre Nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Es cierto que el Padre Nuestro no habla directamente con los detalles de muchas de las situaciones por las que vamos a pasar, pero las frases que están allí, cualquier petición que tengamos cabe en una de esas 6 peticiones, cualquiera. Es difícil, es un arte saber dónde acomodar cada una, pero es así. Igual que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el resumen moral de la ley de Dios. ¿Podría decirse más de lo que Dios espera de la conducta de sus hijos? Por supuesto. Toda la Biblia habla de eso. De la misma forma, el Padre Nuestro. ¿Podríamos agregar más peticiones? Quizás sí, pero esa no es la intención. La intención es enseñarnos con ese resumen que Cristo nos da, que todas las necesidades que tengamos en este mundo, sea por algo que estemos pidiendo de forma más directamente relacionada con Dios, con la gloria de su nombre, con el avance de su reino, o con nuestro pan, o con ser librados del mal, o con el perdón de nuestros pecados, todo, hermanos, puede caber en una de esas 6 peticiones. Les doy un ejemplo de eso. Vamos a suponer que un hermano acaba de ser despedido de su trabajo. ¿En dónde acomodarían lo que el hermano va a pedir inmediatamente después? Porque tiene que proveer para su casa. En el pan, ¿verdad? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces, esa oración expresa lo que la persona necesita para saber cómo orar en ese momento y qué verdades son las que tiene que traer a la memoria para orar. Quizá está viendo oposición y persecución, quizá una iglesia que se acaba de plantar, voy a suponer algo, en un pueblo aquí en la región, y el sacerdote empieza a alborotar al pueblo y a decir, hay que cerrarles la iglesia, esos protestantes vinieron a traer desorden a nuestra comunidad. Bueno, podemos recordar la petición, venga tu reino. Así hicieron los apóstoles. Cuando Pedro y Juan habían sido arrestados y los azotaron y después son liberados, ellos se juntan con los hermanos y empiezan a orar, y lo primero que oran es citando el Salmo número 2, hablando del reino de Cristo, hablando de su autoridad, hablando de su soberanía. Y así, hermanos, podríamos hacerlo con cada una de esas 6 peticiones. Pero entonces, en ese modelo encontramos un resumen, una ayuda para saber cómo pedir y cuáles son las cosas en las que tenemos que pensar acerca de Dios y acerca de nosotros en ese momento para ayudarnos a orar. Con eso terminamos el estudio del Padre Nuestro.